Bueno, pues aunque ya estamos ya casi a mediados de enero, pues seguimos sintiendo como que es el año nuevo. Sentimos que estamos estrenando tiempo, o sea, como que cada año nuevo, cada año que inicia, sentimos como que es nuevo tiempo, como que nos están dando tiempo nuevo, más fresco. Ya no es el de noviembre, diciembre, que ya quieres acabar todas las cosas. Aquí como que todo es nuevo. Y este tiempo también nos hace pensar en nuestros logros, en nuestras metas, nuevos logros, nuevas metas, nuevos sueños. O sea, como que queremos todo nuevo. Entonces se presta mucho para poder hacer las cosas nuevas. Y conforme el tiempo, conforme el tiempo pasa, miramos hacia atrás y una de las cosas que vemos cuando es este tiempo nuevo es qué cosas no hemos logrado en el tiempo anterior y como que algo pasa que nos animamos, pues este año sí, en este tiempo nuevo sí lo voy a hacer, nos ilusiona, me ayudan un poquito con el micrófono, como que lo oigo un poco diferente. Eh, nos, nos ilusionamos acerca de este tiempo y vemos estas cosas como que ahora sí lo voy a cumplir, ahora sí lo voy a hacer, porque es tiempo nuevo. Y tal vez cada año repetimos los mismos propósitos de año, pero cada inicio de año pues sentimos que este año sí lo vamos a cumplir porque tenemos tiempo nuevo. Pasando los meses, y sobre todo el primer bimestre, si lo que nos propusimos no lo cumplimos, ya cuando llega marzo, pues sentimos como que ya no se cumplieron las cosas. Como que en marzo ya nos sentimos que es tiempo nuevo, ya como que ya pasó, y todos esos intentos que hiciste a principio de año, pues ya no los vas a hacer de la misma manera, ya no tienes el mismo entusiasmo. Y entonces, pues dices, bueno, hasta el otro año, ahora que tenga tiempo nuevo. Y todo esto de no cumplir los deseos, los propósitos, todo eso que nos proponemos, y cuando empiezan a pasar el tiempo y no lo cumplimos, pues nos frustra. El no lograrlo nos frustra. El no cumplir esos sueños, esas cosas que nos propusimos al inicio de año, nos hace sentir un fracaso interno. Y entonces ya empieza marzo, abril, mayo, ya como que ya se fue el año, ya para qué sigo, ya no sentimos esa misma emoción de lo nuevo. Y empiezan otra vez los fracasos, las cosas iguales, sentimos que nada está cambiando y empieza una frustración y así pueden pasar muchos años. Así pasa el tiempo y cada año nuevo, propósitos y después llega el nuevo, pasan los meses y no cumplimos nada, hicimos unos intentos, 2, 3, 4, no pudimos lograrlo y nos desanimamos. Hay un dicho que dice, árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. Y yo te haré la pregunta, ¿será cierto? ¿Será cierto este dicho que pues ya lo que somos, así somos y nunca va a cambiar? Las circunstancias van a ser iguales. No se puede cambiar, así nací. O el famoso dicho, así soy yo, así me conociste, así he sido siempre. ¿Para qué me invitan si ya saben cómo soy? Y entonces la pregunta es, ¿podremos cambiar o no? Si hay posibilidades de ser diferente, tal vez si tienes 15 años puedes decir, bueno, sí, todavía hay posibilidades de cambiar. 30, 40, 50 y va pasando el tiempo, te preguntas, bueno, ¿podremos cambiar? Hay otro dicho que dice, genio y figura hasta la sepultura. ¿Será así? Que todo ese fracaso, ese incumplimiento, esa frustración, te la vas a llevar hasta la tumba porque pues árbol que crece, nace torcido, nunca jamás
su tronco endereza. Déjame decirte, de acuerdo a la Biblia, sí podemos cambiar. Sí hay una transformación, sí puede haber un cambio. No importa lo que una persona vivió en su niñez, la educación que tuvo, o el ejemplo que tuvo, o el carácter con que nació, podemos cambiar y nuestras vidas pueden llegar al 100% de productividad, a lo que Dios espera de nosotros. Quiero que vayamos a Romanos capítulo 12, verso 2. Acompáñame a este pasaje. Y dice así la Escritura, Romanos 12, 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces aquí el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia de Roma, pero para toda la iglesia, para todos los creyentes. Dice, ¿saben? Sí pueden cambiar, sí pueden ser transformados, renovando vuestro entendimiento y comprobando cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A lo largo de nuestro crecimiento, las experiencias, los ejemplos que tenemos, ¿verdad?, de los papás, de los hermanos, de los tíos, de los maestros, de los amigos, y las enseñanzas que recibimos también de todas estas personas de la misma escuela, han determinado mucho de nuestra conducta. O sea, todo eso que obtuvimos durante la niñez y el crecimiento ha impactado y sigue impactando todavía hasta el día de hoy. Seguimos aprendiendo y siendo impactados por muchas personas. Influye en nuestra conducta. Y entonces hemos creado hábitos. Y esos hábitos son actos repetitivos con los que respondemos y realizamos actividades. O sea, nosotros somos en muchas cosas, no somos espontáneos, ¿verdad?, sino somos gente de hábitos y respondemos de la misma manera que hemos respondido. Hay gente que cuando se enoja avienta las cosas y lo ha hecho por toda su vida. Es un hábito que tiene. Hay gente que es hiriente con los demás, y ese es el hábito que ha tenido porque es su forma de defensa. Y muchas otras cosas, ¿verdad? Todas las cosas las hacemos por esas enseñanzas, porque lo aprendimos, porque lo vimos que alguien lo hizo, porque alguien nos hizo un comentario, porque vimos una enseñanza, lo que sea. Y entonces hicimos esos hábitos repetitivos. Muchos de estos hábitos son malos, no todos son malos, hay muchos hábitos buenos. El estudio, el ser tenaz, el ser disciplinado, es alguien que nos enseñó todas esas cosas. Son buenos hábitos, está bien, pero sí hay muchos hábitos malos. Y esos hábitos malos nos afectan a nosotros y afectan a otros a nuestro alrededor, y ese es el problema. Los hábitos malos nos afectan a nosotros y gente que está a nuestro alrededor, a la misma gente que queremos y que apreciamos. Por nuestros malos hábitos los ofendemos y los lastimamos. Y pasa el tiempo, y entre más pasa el tiempo, pues esos hábitos los hemos repetido muchas veces. Y por tanto tiempo que lo hemos hecho, pensamos que esos hábitos ya son de nosotros, ya son parte de nuestro ser. Y por eso decimos, pues así soy yo. Yo siempre seré fracasado, nunca voy a cumplir los planes, yo voy así a ser siempre, yo así es mi carácter, yo así respondo a todos, yo así expreso mi forma de ser. Y entonces creemos que esos hábitos son parte de nosotros. Actos repetitivos que decimos ya no se puede cambiar porque pues, es algo que hago constantemente. Y te decía, entre más lo hagamos, pues más difícil va a ser cambiarlos. Va a ser más complicado cambiar
esos hábitos y nos aferramos a ellos. El primer paso, o sea, te decía, sí los podemos cambiar, por supuesto. Entonces, son hábitos, finalmente son hábitos y son formas de conducta que si tú lo aprendiste, lo puedes desaprender. Todo lo que hemos aprendido lo puedo desaprender y entrar a otra nueva enseñanza. Y esa es la transformación que dice el apóstol Pablo. ¿Dónde viene la transformación? En mi mente. ¿Dónde tengo esos hábitos? ¿Dónde tengo esos conceptos, esas ideas en mi mente? Porque las aprendí, las vi, las oí, me las enseñaron y determiné aceptarlas y así vivir. Pero se pueden cambiar porque son hábitos. Y el primer paso para dejar estos malos hábitos es el reconocimiento de que son malos. Porque si tú no crees que algo es malo, pues nunca lo vas a cambiar de tu vida. Vas a hacerlo siempre. Entonces, ¿cómo puedo saber si son malos? Por eso aquí dice la palabra, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. O sea, yo tengo que comprobar mis actos, si son buenos o son malos. ¿Y cómo los voy a comprobar? Pues a través de la voluntad de Dios. Dios lo que me dice, pues es bueno. Por eso Pablo dice aquí, la voluntad de Dios como es buena, agradable y perfecta. Entonces, la voluntad que Dios me dice que haga, su palabra, sus enseñanzas, sus ordenanzas, son buenas, agradables y perfectas. Entonces yo tengo que pasar mis actos a la prueba. Lo que haces es bueno, lo que haces es agradable, lo que haces es perfecto. Y si no reúne estas tres características, entonces pues es algo que debes quitar de tu vida. Todo lo que Dios nos ha dicho y nos enseña es bueno para ti, es agradable y es perfecto o completo. Entonces tengo que pasar todas mis acciones a la voluntad de Dios. ¿Y dónde está la voluntad de Dios? Pues aquí. Por eso leer la Biblia me ayuda a comprobar si mis actos son buenos o son malos, porque aquí hay muchos ejemplos de gente, de todo tipo de gente, desde niños, jóvenes, ancianos, y todas esas acciones, pues vemos las formas de actuar de estos personajes de la Biblia y nos ayudan a ver sus actos. Y entonces ahí vemos cómo ciertos actos son buenos o ciertos actos son malos. Entonces comprobamos la voluntad de Dios a través de la palabra y así puedo determinar si algo que estoy haciendo es correcto o no es correcto. Cuando una conducta en nosotros no es buena para nosotros, tampoco lo va a ser para los demás y tampoco va a ser para Dios. Por eso es importante hacer la voluntad de Dios, que es buena. Entonces yo tengo que hacer una actividad y las acciones que son buenas, agradables y perfectas, tanto para mí, para los demás y para Dios mismo. Hablemos de ejemplos. El rencor. A Dios que nos dice en su palabra, no sea rencoroso, perdona. O sea, tú debes perdonar a todo el que te ha hecho mal. Y a tus enemigos, ni siquiera es a tus parientes, a tus papás, no solamente, sino aún a tus enemigos, los que deliberadamente te hicieron algo, y aún ellos no se han arrepentido de lo que te han hecho y te siguen haciendo cosas, bueno, pues tú tienes que perdonar, porque es bueno perdonar. La mala acción es guardar rencor. ¿Por qué es malo guardar rencor? Pues Dios nos hizo, ¿verdad? Por eso todo el filtrar todas las acciones a través de la palabra de Dios, pues Él nos hizo y sabe cómo funcionamos. Y el rencor nos daña. El que una persona tenga rencor, ¿qué va a dañar? Pues va a dañar sus emociones, va a dañar la visión de su vida. Hay gente que por tanto rencor ya no sigue su propósito, ya no sigue funcionando como debe funcionar, ya no hace la voluntad de Dios, le quita la alegría. Y está tan enojado, tan molesto todo el tiempo que ya no es una persona alegre, como aquel niño que tal vez jugaba a los 2, 3, 4 años, ya tantas cosas, ahora ya es
está molesto todo el tiempo. ¿Y qué dice la Escritura? Que el gozo de Dios es nuestra fuerza. Entonces, si la gente no está alegre, pues pierde su fuerza. Ya no va a trabajar con la misma intensidad porque su corazón está lleno de odio. Ahora, pareciera que el odio da una satisfacción y sentimos que odiar, y es una idea falsa, incorrecta, sentimos que odiando a la gente es lastimada, la que nos dañó. Pues te voy a apuñalar con mi desprecio, y la gente pues, ni le importa si estás enojado o no estás enojado. No le afecta en nada, a lo mejor hasta se alegra, ay, qué bueno, estaba enojado conmigo. O sea, y nosotros pensando que con mi odio voy a hacer que esa persona va a estar molesta. No, no le va a afectar tu odio, pero al que le está afectando el odio es a ti. Por eso Dios dice, tienes que perdonar. Tienes que venir a limpiar tu corazón para que entonces puedas ser alegre y puedas tener la fuerza y tus emociones no sean dañadas y la visión de tu vida no sea perjudicada. El Señor nos enseñó a perdonar. No solamente, mi perdón no solamente beneficia a la persona que me dañó, sino a quien realmente beneficia es a mí. Porque al perdonar mi alma se libera, mis emociones se liberan, mi propósito, mi alegría. Y eso que me hizo esa persona finalmente no me va a dañar. Y el ejemplo lo vemos en el Señor Jesús. Lo traicionaron, le insultaron, lo lastimaron físicamente. Y estando en la cruz no vemos a un Jesús lleno de odio, amargado, con ganas de que todos se murieran por lo que le estaban haciendo, sino al contrario el que dijo, Señor, perdónalos. No saben lo que hacen. Y él estaba pues, sufriendo, por supuesto, por todo el dolor que estaba viviendo, pero su corazón estaba en paz, sus emociones estaban en paz y pudo cumplir hasta el final el propósito de Dios. No le impidió todo lo que la gente le hizo, el cumplir el propósito de Dios. Entonces, por eso tenemos que buscar cosas que nos beneficien realmente. Y eso lo vamos a encontrar a la luz de la palabra. También si lo que hacemos es agradable o no. Y uno puede decir, bueno, pues el pecado es agradable, pero ¿cuánto tiempo es agradable? Y este agradable de la Escritura, de la voluntad de Dios, es que la voluntad de Dios es agradable para siempre. No va a ser momentáneamente. Algo que hiciste para Dios no te va a hacer feliz solamente un corto tiempo, sino te va a hacer feliz siempre, vas a estar contento siempre, es agradable, te sientes satisfecho por hacer la voluntad de Dios, no solamente en esta tierra, sino hasta la misma eternidad. Un ejemplo, pensamos a veces la persona que, o digamos un esposo, que traiciona a la esposa, que anda con otra mujer, podríamos decir, bueno, pues se siente bien, está contento, va con la otra, hay satisfacción, hay agrado, pero es un agrado temporal, porque a la larga esa situación va a afectar pues a la esposa que finalmente ella la amó tanto tiempo, a los hijos que ama, los hijos van a sufrir por eso que el padre le hizo a la esposa, y no se diga a Dios mismo, porque Dios es el diseñador del matrimonio. Entonces no vamos a sentirnos gratos sabiendo que ofendí a Dios, sabiendo que ofendí a mis hijos, y mis hijos al verlos crecer con odio, con rencor, con resentimiento, pues tendré cierta satisfacción, pero no me sentiré grato haciendo la voluntad de Dios. En cambio, por el otro lado, cuando nos abstenemos a veces del momento del placer y el esposo dice, no, pues es que cómo voy a traicionar a mi esposa que amo, cómo voy a traicionar a mis hijos que los quiero, y menos a Dios que me ve y a quien amo con todo mi ser, entonces pues me voy a restringir un poco, no voy a buscar ese placer momentáneamente, pero a la larga ese pequeño sufrimiento por no tener ese placer
va a traer contentamiento. Y después de que pasen las tentaciones y después de que pase toda esa emoción y él la pudo controlar, después que se vea con su pareja, vea a sus hijos contentos, amándolo, respetándolo, vea a Dios complacido con su vida, complacido con lo que él está haciendo, ¿cómo se va a sentir esa persona? Pues bien. Por eso la voluntad de Dios es agradable. Tal vez nos abstenemos de placer, pero todas las cosas que hacemos para Dios a la larga nos van a traer una satisfacción completa y permanente. Y esa alegría, el sentirnos contentos, en paz con Dios, ¿qué nos va a llevar? Pues a tener fuerza, energía para cumplir el propósito de Dios. Y también si no hacemos las cosas perfectas, la palabra perfecta significa completo. Pablo, antes de partir de esta tierra, en una ocasión dice, no estoy listo para morirme porque aún no soy perfecto, o sea, no he terminado, no estoy completo con la vida física que tengo en esta tierra. Y ya después, en otro tiempo más adelante, escribe, ya estoy listo, ya me puedo ir porque ya estoy completo, o sea, ya terminé lo que tenía que terminar en esta tierra. Entonces, la palabra perfecto significa completo. Entonces, nosotros tenemos que completar nuestros propósitos. Hay un propósito eterno, que es el que vamos a cumplir con toda nuestra vida, hasta que muramos, pero también hay propósitos que Dios nos da en esta tierra y que hay que completarlos, ¿verdad? Tal vez son temporales, momentáneos, pero son cosas que tengo que completar en cierto tiempo de mi vida, en con cierta edad o en ciertas situaciones que tengo, las tengo que completar. Entonces, cuando yo no estoy haciendo un acto perfecto, lo estoy haciendo imperfecto con errores, pues va a ser algo que me va a perjudicar. Por ejemplo, ¿verdad? El amor al dinero. La Escritura dice, no ames el dinero, no ames el acumular, desiste ya de hacerte rico. Y lo que vemos más ahora, aún en muchas enseñanzas en otras iglesias, tú viniste aquí para hacerte rico y disfrutar de la vida, y no es cierto. Yo no vine aquí para acumular dinero o hacerme rico. ¿Por qué? Porque el acumular mucho, o sea, si yo quiero acumular más recursos, ¿qué va a pasar? Voy a trabajar más. Y entonces, al trabajar más, pues voy a descuidar cosas de mi propósito. Entonces, no voy a completar mi propósito. Y si tengo que trabajar más y tener más dinero, pues al tener más dinero, ¿qué dice la Escritura? Entre más tengo que cuidarlo. O sea, no es lo mismo la preocupación que tienes tú de tal vez tus 10,000 pesos en el banco que tienes, a lo que tiene Bill Gates y tiene que cuidar 10,000 billones de dólares que tenga, o no sé cuántos, o de pesos que tenga allí en su cuenta. Pues no es lo mismo, ¿verdad? O sea, la carga no es la misma. Es como si tienes tu bochito, pues lo cuidas, y no, pero si tienes un Mercedes-Benz, pues lo cuidas de manera diferente. Entonces tu carga es diferente. Si tú tienes un bochito y te vas a Tepito, pues no te preocupa. Pero tienes un Mercedes-Benz en Tepito, pues ya te vas preocupado. Entonces ya no estás completando, ¿verdad? La riqueza tenemos que cuidarla. Y no se diga, ¿verdad? Si entre más dinero tengas, pues lo tienes que gastar. Y gastar el dinero ocupa tiempo. Si tú tienes dinero y te vas de shopping o de compras, pues vas a tener más tiempo porque tienes más dinero para comprar. Si no tienes mucho dinero, pues ni gastas tiempo en comprar. Entonces, ¿qué sucede? El que yo anhele el dinero y acumule dinero, si no es el propósito que Dios tiene conmigo, y yo estoy perdiendo mi propósito, acumulando dinero, el tiempo se me va a ir y no voy a ser perfecto en mi propósito. Y no lo voy a terminar. Entonces, o lo voy a terminar mochado. ¿Y qué dice Dios? Que la voluntad de Dios es perfecta. Entonces yo tengo que buscar hacer las cosas perfectas para Dios, completas, es en ese sentido. Tengo que completar las cosas que le he dicho a Dios.
¿Cuánta gente empezó a servir a Dios y después por hacerse rico dice, no, pues ya no puedo servir porque tengo una gran oportunidad de trabajo, mejor me voy a hacer rico para allá? Y dijeras, bueno, va a tener más dinero a la iglesia, va a dar más a Dios. No, va a tener más para gastar. Y después es que no tengo tiempo porque ando en Nueva York comprando aquí en la Quinta Avenida. No puedo ir al servicio. Entonces, va a perder su propósito. ¿Qué acciones te estás haciendo? Tienes que cumplir el propósito de Dios. No te debe estorbar nada. Estos son solamente ejemplos de muchas otras acciones, pero cada acción que tú tienes debes comprobarla a la luz de la voluntad de Dios. Y si estás haciendo la voluntad de Dios, es algo bueno, es algo agradable y es algo perfecto. Y si no tiene una de estas cosas, tu acción es mejor que la cambies. Entonces sí, hay muchas cosas. ¿Cuántas cosas tenemos que cambiar de nuestra vida? ¿Cuántas cosas hay que transformar de nuestra forma de vida, de nuestro pensamiento, de nuestro diario vivir? Tenemos que cambiarlo, sí se puede. Podemos hacerlo y cada día tenemos la oportunidad de ser transformados para cumplir ese propósito de Dios y ser la persona que Dios quiere que yo sea. Ese debe ser mi anhelo. Ser quien Dios quiere que sea. No lo que la gente quiere que yo sea, ni siquiera lo que yo quiero ser, sino lo que Dios quiere que sea, porque lo que Dios quiere que sea es bueno, es agradable y es perfecto. Entonces el primer paso para poder cambiar empieza cuando enfrentamos o comprobamos nuestras acciones a la voluntad de Dios. Entonces tenemos que filtrarlas a través de lo que Dios me dice. Entonces cuando tú lees la Biblia debes decir, ¿estoy haciendo lo que Dios dice o no lo estoy haciendo? Y si no lo estás haciendo es mejor que lo cambies. El siguiente paso es querer cambiar. Es que tú desees cambiar, que ya te diste cuenta, porque cuántas veces Dios nos dice en la palabra a través de la lectura, en una predicación, sí tengo que cambiar esto, pero no queremos, no, yo no quiero cambiar, yo así estoy bien. Bien, vamos a Filipenses capítulo 2, verso 13, y qué dice la Escritura, Filipenses 2, 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces yo tengo que querer cambiar. Si tú no quieres cambiar, pues no vas a cambiar. A fuerzas no te van a cambiar. ¿Por qué a veces no queremos cambiar de cosas que Dios nos dice que debemos cambiar, que debemos ser transformados en esas áreas? Porque ya nos habituamos a hacerlo. Y decía, son hábitos de muchos años. Entonces decimos, no, pues así estoy bien, no es tan malo, ahí la llevo, pero no estás completo. A veces tantas veces lo hacemos que sentimos que ya es una fortaleza en mí. No es que mi carácter me ha ayudado a levantarme, mi mal carácter, el insultarme, el insultar a los demás me defiende para que la gente no se sobrepase conmigo. Y entonces creemos que esas malas acciones nos defienden y es nuestra forma de vida y no queremos cambiarla porque sentimos que es nuestra fortaleza. O también no queremos intentarlo porque sabemos que va a estar difícil. Tantos años lo he hecho que va a estar difícil cambiar. Y aún nos da miedo cambiar porque es algo que hemos tenido tanto tiempo que me es difícil vivir sin eso. O sea, pues hay gente que ya no quiere cambiar su carácter, porque dice, pues si toda mi vida he sido así, me da miedo no ser así, que la gente se aproveche de mí, si me hago bodachón o me hago noble. Pero no es así, ¿verdad? El cambio que Dios quiere que hagamos es para nuestro bien. ¿Cuántas cosas hay en tu vida que sabes que necesitas cambiar, pero no las cambias? Y te ha dicho Dios, y cada año, y no las cambias. Tenemos que perder ese miedo, tenemos que cambiarlo, tenemos que querer cambiar, decir, Señor, sí quiero cambiar, ya estoy decidido
ayúdame, quita esto que me estorba para cumplir tu propósito y quiero ser la persona que tú quieres que yo sea. Y el último paso es el esfuerzo para cambiar. Te decía, es difícil, no es tan fácil cambiar. El intento decía como los propósitos del año, no, ahora sí voy a hacer esto y lo haces un día y ya te costó trabajo, lo hiciste 2 y ya llegaste bien cansado y ya al tercer día ya no lo hiciste. Y tal vez la siguiente semana lo hiciste una vez más, pero te cansaste. Es difícil hacer un cambio, sí. Es desgastante. Es cansado hacer esos cambios en nuestra vida, pero tenemos que hacerlo. O sea, te tienes que levantar. El hecho de que lo hiciste una vez o dos y no resultó, no es decir, pues soy un fracasado, ya no lo voy a volver a hacer. No, pues lo voy a intentar y lo voy a intentar y lo voy a intentar las veces que sean necesarias. Ve lo que dice Proverbios, no lo leas, no lo busques, te lo voy a leer. Proverbios 24:16 dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. O sea, el justo lo intenta, cae. Y tantas veces lo intentas que en una de esas vas a poder producir el cambio necesario en tu vida. Entonces inténtalo, no te canses de hacerlo. Si sabes que es algo que tienes que cambiar en tu vida, si sabes que es un mal hábito que te está destruyendo, está perjudicando tu vida, está perjudicando a los que te rodean, está perjudicando el propósito de Dios en ti, ya deséchalo, cámbialo, aprovecha la emoción que tienes ahorita del nuevo año y dices, ahora sí, agárrense todos porque voy a cambiar. Que Dios me va a ayudar. Y por supuesto, ¿quién es el que nos levanta? Pues Dios. Él nos ayuda a levantarnos, Él nos ayuda en esta transformación que nosotros no podemos hacer. Es muy difícil para nosotros cambiar, pero con Dios no es difícil. Si nos sometemos a Él, si le pedimos ayuda, si oramos, si disponemos nuestro corazón, si le buscamos, si le adoramos y hacemos todas las cosas que Él nos pide, que como dice Moisés al pueblo, que Dios te pide no es muy difícil. Las cosas que Dios nos pide son tan sencillas que cualquier persona que no tenga mucho conocimiento, no sea una persona erudita en las escrituras, lo puede hacer, que es orar, leer, buscar a Dios. Todas estas cosas, Dios está con nosotros y puedes cambiar. ¿Qué vas a hacer este 2024? Tal vez tú dices, pues crecí chueco y así seguiré de chueco. Pues si creciste chueco, cambia este 2024. No te tienes que quedar así. Y dices, bueno, no nos vamos tan atrás del crecimiento. Tal dices, no, este pasado 2023, anduve caminando bien torcido. Mal. Bueno, pues este 2024 puedes caminar bien. A lo mejor te vamos a pensar, bueno, es que el año pasado intenté los retos de la Biblia y nunca lo cumplí. Ahora sí lo puedes cumplir. Es que el año pasado iba a predicar el Evangelio a mucha gente y nunca pude. Tenías como 20 nombres en la mente y a nadie fuiste a buscar. Bueno, pues este año sí búscalos. Y todas las cosas que sabes que hiciste mal, tan solo el año pasado, el 2023, pues este 2024 lo puedes hacer diferente si buscas a Dios y dispones tu corazón a cambiar. ¿Qué tienes que hacer? Comprueba tus acciones a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Si encontraste que esas acciones son malas, decide cambiarlas. Toma la decisión de querer cambiarlas. Y siguiente, esfuérzate, pero esfuérzate. Pon todo lo necesario, no importa cuántas veces falles, vuelve a intentarlo hasta que puedas cambiar y que este 2024 puedas hacer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Amén. Entonces a cambiar sí se puede. Nada de que algo que crece, nace torcido, nunca su tronco endereza. Claro que nosotros podemos enderezar las cosas. Y no tenemos que terminar siendo malas personas. No tenemos que ir a la tumba siendo malas personas, sino cumpliendo el propósito de Dios. Y hoy tenemos esa oportunidad.
este 2024 tenemos la oportunidad. Y esa emoción, te digo, que sientes del año nuevo, no la pierdas. Tómala y haz los cambios que Dios te ha dicho que hagas. No importa si fue de hace 15 años. Es que alguien te dice, no, pues es que hace 20 quise cambiar, y tengo 20 años sin cambiar. Pues hoy puedes cambiarlo. Hoy puedes tomar la decisión de hacer las cosas bien y Dios está contigo. Así es que inténtalo, cambia y transforma tu entendimiento, la forma de ver las cosas a la luz de la voluntad de Dios, y comprueba que las acciones que hagas sean buenas, agradables y perfectas, porque estás haciendo la voluntad de Dios. Si no es así, entonces cambia, porque sí puedes cambiar. Inclina tu rostro un momento.